Ahí recibimos periodista, sociólogo, hincha de San Lorenzo, Sí, sí, señor. para que no quede afuera si le damos correlación Sí, a lo que bueno, venimos. El es lo señor, que más tengo en común con el Papa, lo único, ¿va? lo único casi diría. Bueno, suerte que tienen un papa San Lorenzo, por lo Sí, menos. por suerte, pero no nos sirve mucho porque no nos ayuda ni la mano de Dios. Ahí está. ¿Cómo anda? ¿Pudo aterrizar? Yo también estuve en el exterior, así que no le digo nada. ¿Sí? Ah, ¿dónde se puede saber dónde estuviste? No. Sí, en Tel Aviv, Ah, en el exterior, entendí. Bien, otro perfecto. país, otro Sí, país. sí, ya sé, ya sé. Aterricé ayer, o sea, físicamente aterricé ayer, Ajá. hace 30 horas más o menos que estoy aquí. Ah, bueno, gracias por estar. No hace mucho, pero bueno, no, está bien, estoy, digamos, bien, contento, aparte un viaje muy interesante, muy enriquecedor. Eh, digamos, hoy el tema para mí era impresiones personales, el tema del Me amor gustaría. lo dejaría para otra vez. No, no, por Este, supuesto. y también recojo el guante que tiró Kisi Sí, respecto al tema del islamismo en Europa, que me parece muy interesante, eh, porque en realidad no es que yo tenga diferencias de apreciación con él ni con vos en este sentido, que tampoco tendría nada de malo, sino, digamos, es una cuestión más de matices. Me gustaría solamente empezar con eso y después continúo con el tema original, ¿de acuerdo? ok, perfecto. Sí, no, yo le recordé a Kisi que usted dio un panorama Exacto, sí, numérico y que el sí. cual la población árabe es solamente un 6%. Entonces que no se puede No, hablar de co- islamización, ¿no? no, bueno, ok. Creo que ahí está Digamos, correcto, ¿no? digamos, yo le voy a introducir un pequeño matiz al tema. A ver, Es verdad, en Alemania 6%, en Francia muchísimo más, en Holanda lo hemos visto no solamente en el partido con Maccabi Tel Aviv, sino que en general, lo que sucedió hace 2 semanas. Es un país con una gran presencia de musulmanes, sobre todo de Turquía y Marruecos, originalmente Turquía, pero hay muchísima gente del norte de África. Acá en Alemania Pisi hizo un comentario adicional que me parece absolutamente pertinente cuando dijo que no se trata solo de la cantidad, sino de la calidad, claro. digamos, y eso por supuesto que es fundamental. Eh, Quiero dejar aclarado, quizás no quedó muy claro cuando me manifesté al respecto, que yo no digo que no sea un problema, yo digo que el islamismo es un problema central en Europa, es un problema central en el mundo en general, no es un Claro. problema solamente europeo, pero digamos con la inmigración acá en Europa es un problema que no podemos soslayarlo ni, digamos, ni darle, digamos, un bleque de pintura y decir qué lindo, estamos todos felices, bravo. No, Somos simplemente pluralistas. somos pluralistas, no. Es verdad, somos pluralistas. De hecho, quiero aclarar, eso también es importante. La comunidad judía acá en Alemania ha puesto el grito en el cielo cuando los sectores, digamos, racistas y de la ultraderecha se la pasan diciendo que el peligro central en Alemania son los musulmanes y los inmigrantes de origen árabe. Y dijeron muy claro, y me encantó eso, que nuestra Keilah, nuestra comunidad lo haya dicho, que nosotros los judíos no nos vamos a prestar a los cantos de sirena del racismo, digamos, que nos usen a nosotros judíos para enfrentarnos con los ciudadanos de origen Claro. musulmán. Porque acá también hay muchos musulmanes absolutamente integrados, digamos, con una visión democrática y aceptable. Ahora, hay un grupo peligroso de islamistas y hay un grupo, Radical. digamos, radical que tienen peso y que hay un proceso de radicalización también. Yo recuerdo que en los años 80 en Alemania la mayor parte de los turcos y las turcas eran seculares y ahora se ve mucho más presencia religiosa. Mujeres que antes iban con el pelo suelto van ahora con pañuelo. Yo no digo que el hecho que regresen a la religión sea
per se un peligro, pero es una pequeña señal que muestra que hay un cambio, y ese cambio puede llegar a ser peligroso. Eh, También la presencia masiva de musulmanes también es uno de los factores que acelera la radicalización de jóvenes alemanes, digamos, de índole racista, que son, digamos, anti-islamistas, no anti-islamistas, anti-musulmanes, porque anti-islamistas somos todos, es evidente que estamos contra el islamismo, estamos hablando anti-musulmanes, que son también, pero los que son antimusulmanes acá son también antisemitas, no cabe la menor duda, porque, digamos, no existe un racismo determinado, los racistas son racistas. Yo digo, creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de criticar y no decir que todos los musulmanes y todos los árabes o todos los turcos son peligrosos. Eso sí, ese era solamente el alegato que hice cuando hablé en ese entonces, que no había que cargar demasiado las tintas, porque si no nos prestamos, digamos, justamente a la propaganda de la ultraderecha, de los grupos realmente racistas. Eso era solamente lo que quería agregar, me parece que es importante, y sobre todo cuando uno analiza fenómenos tan complejos, creo que hay que ser muy cuidadoso y no generalizar demasiado. Ahora, desde ya, acá hay tres factores clarísimos, por ejemplo, respecto al antisemitismo. Uno es el antisemitismo clásico alemán de la ultraderecha, digamos, fascista, neonazi. Otro es el islamismo, muy activo, disfrazado de pro-Palestina y todo ese tipo de cosas. Y otro, digamos, la izquierda con características antisemitas. No toda la izquierda, pero también hay sectores de izquierda claramente, digamos, no solamente anti-Israel, sino que se prestan a la propaganda antisemita, claramente. Eso quiero Tenemos, dejar aclarado. tenemos una ventaja. Yo lo que rescato también de lo que dice Guillermo es que la no generalización es en pro de que haya una posibilidad abierta para aquellos que no están incluidos en esa denominación. Por Digamos que supuesto. los hay islamistas, musulmanes o lo que fuera, que no necesariamente son radicales, y ni son fanáticos, ni son antisemitas. Hay un grupo que no lo es, y si nosotros lo Sí, de hecho hay generalizamos, diálogo, de hecho hay evitamos, diálogo, claro, de hecho hay diálogo. claro, les evitamos la posibilidad de diálogo, integración y demás. Y otra de las cosas que así pensaba en voz alta, cuando, mejor dicho, en voz baja cuando usted hablaba, era que los tres grupos antisemitas tienen la gran virtud que no se pueden juntar. Menos mal, menos Claro, mal. pues, digo, no tenemos peligro, porque los de izquierda no se van a juntar con los nazis, y los maometanos no se van a juntar con los de derecha, ni Es con los verdad, de Mario, es izquierda. verdad. Entonces, Ahí podemos decir, divide y reinarás, ¿no? claro, se dividieron solos, se dividieron Se solos. divide solo, nosotros no Esperemos intervenimos no en eso. juntarlos nosotros. Sí, es un fenómeno realmente llamativo, ya que estamos, digamos, de esto voy a derivar un poco el tema original. Eh, por un lado, digamos, claro, más que nada quiero hablar sobre impresiones subjetivas, porque un análisis sobre las elecciones en Estados Unidos no voy a hacer demasiado, porque eso ya lo han leído todos los medios de prensa están llenísimos de esos comentarios, y no creo que para Radio Naharía sea un aporte demasiado interesante. Simplemente que es lo que yo vi, que es lo que yo viví, y de Es alguna lindo, manera, es bueno eso. sí, y de alguna manera comparar con un cuadro que estamos acá viviendo en Alemania, que de hecho se rompió el gobierno y va a haber elecciones en febrero. Acá el 23 de febrero va a haber elecciones, en diciembre se va a convocar el Parlamento y se va a plantear el voto de confianza. Obviamente va a perder el gobierno porque uno de los partidos dejó el gobierno, mejor dicho, los echaron. Y entonces, ¿Qué eh, partido? bueno, acá en Alemania, desde el año 2021,
la primera vez en la historia un gobierno de coalición de 3 partidos. Siempre, normalmente en Alemania hubo gobiernos de coalición de 2 partidos, pero esta vez estaban en la socialdemocracia con el Partido Verde y el Partido Liberal. Ha habido grandes problemas siempre, sobre todo con el Partido Liberal, que no coincidían muchos temas. Hasta que llegó un momento que el Partido Liberal estaba boicoteando tanto el gobierno que Scholz, el primer ministro, directamente un día convocó una conferencia de prensa y dijo que lo echaba al ministro de Finanzas, al señor Christian Lindner, lo echaba y que iba a plantear el voto de confianza en diciembre y llamar a elección. En realidad, no en diciembre, sino que en ese momento todavía no había fecha, unos días después y estamos ahora un poco temblando porque tenemos miedo qué es lo que va a pasar en febrero, cuál va a ser, cuál va a ser la performance de del partido de la ultraderecha, etcétera, etcétera. Y esto lo asocio con lo que está pasando, con lo que sucedió en Estados Unidos. Impresiones personales. Yo les decía que en la calle no veía demasiado, no se vio demasiado, es decir, No uno se va, viven, no se no se viven las vive, no, elecciones. y no, una ciudad como Nueva York, digamos, pasa, sí, por supuesto que aquí y allí, pero si uno cuando se pone a hablar con la gente, ahí sí tiene algunas impresiones, pero caminando así no es que se note demasiado. Me llamó mucho la atención el diálogo que tuve con el chofer de Uber en mi viaje al aeropuerto el viernes a la noche. Fue muy interesante. Un viaje largo, porque imagínense, un viernes a las 5 y pico de la tarde, había un embotellamiento brutal. Tardó el viaje, en vez de 40 minutos, tardó 1 hora y media. Tiene que Eh, atravesar todo el puente. todo el puerto, todo, viste, ir hasta Queens, hasta el aeropuerto, exacto. El chofer era de la República Dominicana, así que hablamos muy bien en castellano, chico bastante preparado, es decir, se expresaba muy bien. Y le dije qué pensaba de todo esto y me dijo que él había votado a Trump, o como dicen Ah, ellos, a Trump, porque Trump. lo pronuncian con la O, Sí, ¿no? sí, Sí, sí. sí, que había A Trump. votado, y yo le dije, pero qué raro, un latino, normalmente los latinos siempre han votado al Partido Demócrata. Entonces empezó a hablarme sobre el tema, como él veía, ¿no? El tema de la delincuencia. Es decir, yo veo tanto en Europa o en Estados Unidos y en muchos lados que hay como una cierta discrepancia entre la realidad y, digamos, y la percepción de la gente, de alguna manera. No quiero pecar de arrogante y decir son todos, porque eso podría decir, Guille, vos estás diciendo que son todos unos tarados o que no se dan cuenta de qué es lo que está pasando. No, yo no digo eso. Simplemente digo que hay cierta, si no se entiende demasiado que un chico dominicano que hace poco obtuvo la ciudadanía norteamericana, el único problema central que tenga es que diga que aumentó, como en la propaganda acá tengo de Trump, que dice que aumentó los robos en un 49%, dice acá, tengo acá un Volante. folleto, un volante, un folleto, pero plastificado, súper súper fino, ¿no? Es como los volantes que conocemos nosotros de antes, ¿eh? Bueno, Sí, sí, no imagínate. deben tener, ellos no deben tener la Gestetner, por eso. Escúchame, con agujerito para colgarlo ahí, ¿viste? Claro. ¿Usted se acuerda Imagínate. de la Gestetner que le damos al mimeógrafo para sacar los Claro, volantes? por eso te digo, por eso nada que ver, ¿no? Dice que Eran otras épocas. de 33% aumentó en las estafas, la delincuencia de tránsito en un 55%. Dice que Fu, aumentó los sin techos en un 87%, violaciones un 11% y robos de auto un 49%. Te juro que eso no es verdad, te juro que no es verdad. ¿no es verdad? No, podés chequearlo. Ahora, eso se puede chequear, digamos, no es así. Evidentemente que hay problemas, no vamos tampoco, así como el tema del islamismo, no vamos a ponerle, no vamos a idealizar y decir que todo está fenómeno, que no hay ningún problema con la inmigración, que no haya delincuencia, pero la delincuencia en los últimos años, en ese sentido,
Si es que aumentó, no lo sé. Ahora no tengo los datos, lamentablemente. Quizás sería interesante que chequearlo y en algún momento Chequearlo, claro. decirlo, ¿no? Sirve plantearlo acá en el marco de tu programa. Pero es evidente que no. Lo que pasa que, claro, los demócratas y los sectores, digamos, de izquierda, centroizquierda, estoy pensando ahora en Alemania, también tendríamos que plantearlo, me digo, tendríamos, porque yo evidentemente, si hubiese estado en Estados Unidos, hubiese sido ciudadano, lo digo abiertamente, no tengo problema en embanderarme y decir, hubiese votado un partido demócrata, como el 79% de los judíos en Estados Unidos. Eh, pero, ¿qué pasa? La gente se mueve con otras categorías, ve otras cosas, siente que la inflación es alta, es cierto, los precios se van por las nubes, que ven que vienen inmigrantes, un inmigrante tiene la sensación de aquel, ustedes se acuerdan, había una metáfora, que uno está sentado en un compartimento de un tren, está solo, cómodo, fenómeno. Viene un tipo y dice, pucha, che, qué viene este a joder ahora que estoy lo más tranquilo. Claro. Y entra el tipo en el compartimento. Se sienta, después de 5 o 10 minutos más o menos te las arreglas, está bien. Están los dos fenómenos ahora. Viene un tercero y los dos se juntan y dicen, qué porquería, ahora viene el tercero a molestar, acá está. Y cuando viene el cuarto, bueno, eso ya es Es odiado por todos. es odiado por todo el acabose. Bueno, es un poco la sensación. El inmigrante llegó a Estados Unidos, se mató trabajando, qué sé yo, y de golpe viene un... Y sí, evidentemente, seguramente que algunos inmigrantes habrán hecho barbaridades y lo hicieron, no quiero, digamos, ponerlo en duda, pero eso se ve como una cosa, es como si yo digo, hoy llovió y de golpe, pero yo te cuento a vos que hubo un diluvio acá, que realmente se inundó todo y no es verdad, llovió un poco, ¿entendés? Es decir, sí, llovió, no es que hubo sol, llovió y es un problema, hay que, digamos, ocuparse de los desagües, de las cloacas, de todo ese tipo de cosas, porque se puede poner peligroso. Pero no es que ya hubo una inundación bestial y por eso yo me entrego, en vez de a una mujer culta, formada, democrática, y voto a un viejo, los jóvenes, por ejemplo, ¿cómo votan a un viejo de 78 años que se sabe que no quiere a los latinos, que es racista, que etcétera, etcétera, y lo votan, porque no se entiende demasiado? Y esto yo lo estoy asociando un poco con lo de Alemania también, que eso va a ser un tema que seguramente voy a ir planteando unas veces a lo largo de nuestros encuentros, porque de acá a febrero hay tiempo. Es Sí. decir, ¿qué es lo que pasa en Alemania del Este? Es decir, en lugares donde no hay extranjeros, es el lugar donde más racistas hay y más se quejan de los extranjeros. Es absurdo. En Frankfurt tenemos la mitad de la población, o es extranjera, o es como yo, que soy ciudadano alemán, pero soy tan alemán Sí, como no, de origen extranjero. imagínate. Es decir, en esa categoría somos más de la mitad de la población acá en esta ciudad. Y en esta ciudad prácticamente no se vive el racismo. Y en lugares donde casi no hay extranjeros, aumenta el racismo y la gente vota masivamente a los partidos de ultraderecha y llegan en algunas zonas a tener el 35% de los votos. ¿Y a qué Es una, obedece eso? y bueno, ese es el problema. Parece ser que los partidos democráticos están fallando. No logran transmitir un mensaje convocante, atractivo. Tienen la percepción de que han estafado, que los engañan, que no los representan. Es decir, no sirvió Taylor Swift en Estados Unidos, que apoya, digamos, la cantante más popular del mundo, apoya a Kamala Harris, pero eso no interesa, interesan otras cosas. Es decir, yo no quiero, justamente por eso dije al principio, yo no quiero decir que la gente es tonta y vota mal. Yo digo, ¿qué se está haciendo del otro lado mal que la gente escapa de eso? Yo creo que Ajá. esa sería la pregunta central que nos tendríamos que hacer todos. Ahora, Bueno, hay un paradigma, discúlpame que te sí, no, interrumpa, está perfecto. hay un paradigma que tiene que ver con, sin duda, la falta de opciones o que las opciones no convencen
No por convocan. antecedentes o porque la propuesta no es atractiva. Vos nombrabas antes, me parece que un comentario que podemos obviarlo, de que la edad de Trump, porque bueno, todos vamos llegando a esas edades, y no necesariamente es por la edad que no le puedan brindar un buen gobierno. Tiene otras características, No, no, porque Marquito, la pero que, yo digo, no, lo que llama la atención, que sí, los que los jóvenes menores jóvenes, de 30, bueno, menores de ok, 30, sí, eso, sí, sí, bueno, pero quizás le es atractivo por otro aspecto, o quizás él sabe llegar o tiene medios para llegar, manejar correcto. redes, Sí, 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 sí. equipo de gente que maneja las redes, que lo presentan como algo distinto. Hoy en Exacto. día creo que es interesante, y esto te lo dejo para incluso para la próxima, que podamos desarrollarlo un poco más, el cómo se presentan las elecciones en general. Porque discutí ayer con alguien, no discutía, ya estábamos intercambiando opiniones, y él me decía, mira, te guste o no te guste, las últimas elecciones en Israel las ganó Bibi Netanyahu. Correcto. Está bien, yo le digo, bueno, yo le explico, está bien, las ganó no con la mayoría, sino que cuando conforman la mayoría, como sea, él es el que forma el gobierno. Y me dice, y si te pones muy duro a pensar, las próximas elecciones seguramente también las vuelve a ganar. Correcto, es Cual- verdad. lo cual es un panorama bastante difícil de digerir si uno pensara, no, no, si uno pensara por lo menos en la alternancia en el poder, en Correcto, tratar sí. de no eternizar a alguien que puede tener la misma salud que cualquiera y que, digamos, ¿qué pasara si desaparece? A mí me interesa más, aunque si fuera que gana Netanyahu, que del otro lado hubiera una oposición o otros candidatos que sean atractivos para que la gente tenga que decidir, Sí, sobre que no todo para sea automático. una coalición un poco más digerible a eso. Claro, o sí, sea una coalición o sea, Con el- no sí. sé, o sea un candidato solo o diferente. Bueno, acá sabes que coalición Sí, por hasta que eso, se coalición, forma, ¿no? El sistema parlamentario, como primero acá, van sí. los partidos por su cuenta a Co- juntar votos No, no, propios. eso está claro, está claro. Lo Eso es mismo como seguramente acá. va a pasar en Alemania. Correcto, así es, Irán los así es. partidos y después se juntarán. Sí. Pero digo, ¿qué les pasa? Qué poca capacidad de pensar, repensar sus ideas, cómo han evolucionado, la no evolución de ideas, como bien decís vos, centro-izquierda o socialistas, o llamémosle como sea, Sí, de ubicarse en el planeta y en el es público así. que tenemos hoy, las Esa. necesidades actuales. Exacto, A eso me exacto. refiero. Sí, es muy interesante que la gente que convocaba antes un partido como el Partido Demócrata o la Socialdemocracia o los Verdes, que digamos que tenía como una, a ver cómo puedo decir, como una Un especie atractivo. de un atractivo de cool, ¿no? Una cosa moderna, dinámica, cool realmente. Ujú. Ahora resulta que los otros son los cool, los modernos, los atractivos, y los que eran antes cool ahora son realmente obsoletos, pasan a ser como viejos. Entonces ahí está pasando un fenómeno, y por eso digo, ya no es un fenómeno norteamericano, ni alemán, ni europeo, ni Es israelí, mundial. es mundial, es un fenómeno como en Argentina, con Milei, etcétera, etcétera. Exacto. Bueno, Exacto. por eso te lo dejo como algo interesante para que podamos verlo la semana que viene, porque me parece que es un punto muy, muy lindo para ver. ¿Qué pasa? Sí, sí. Que no hay, que no se generan opciones, ¿no? A Y ver, te tiro una idea que mi tocayo, Guille, que ujú, es experto más en tema de comunicación, a lo mejor que toque el tema de la comunicación en estos temas, ¿no? Que sería por ahí, exacto, cómo sería. se comunican las ideas. Exacto, Ahí eso está. por ahí Bárbaro. sería un temita, me parece Bueno, interesante. solucionamos dos columnas de un tiro. Exacto. Sí, digo yo. Bueno, y después respecto a impresiones personales, eso no es tan, digamos, o sea, esta vez me dediqué más a Brooklyn que a Manhattan. Digamos, tuve la oportunidad de conocer, digamos, la parte más grande de Nueva York, porque realmente es el borough, digamos, más grande, muchísimo más grande que Manhattan. Y No quiero que eso quede deslucido. ¿Lo podemos guardar el viaje para la semana que viene? de acuerdo, hágale. No sin Eh, antes decirle que acá hay alguien que escribió algo para usted. Betina Javib dice, qué bueno escuchar a Guillermo, se lo extrañó.
Muchas gracias, Bettina. Bueno, bueno, Guille, lo veo la semana que viene. Ya tenemos Perfecto, el sí, temario decidido. Dale, perfecto, muy bien, un muy abrazo bien. grande. Un abrazo grandote, muchas Buena gracias por semana, estar. buena Buena semana. semana, Yaguato, chao. Chau, chau.